Medicamento. Bien. Bueno, ustedes recuerdan que habíamos finalizado en una clasificación, ¿no es cierto?, de la diabetes. Inclusive yo había hablado de una diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, les había explicado algo de la clasificación a qué correspondía cuando uno hablaba de diabetes tipo 1. Sí. Bueno. Igual habíamos escrito algo cortito. Sí. Bueno, está bien. Diabetes. Entonces tipo 1. Habíamos visto. Hasta ahí. Bueno, retomamos un poco por qué estoy dando estas cosas. Era algo que recién estábamos charlando con Katy para el diseño curricular para un próximo curso que viene, o cual después para el año que viene. Ya creo. La idea de hablarles, de presentarles la enfermedad, y después va a venir algo un poquitito más heavy, un poco más pesado, que es el tema de explicarles un poco lo que es el metabolismo, y para que puedan entender, dentro de lo que es conocimiento del medicamento, qué medicación se emplea como una estrategia para tratar esta diabetes mellitus. Es una de las partes del tratamiento, no quiere decir que sea lo único. Como acá estamos hablando en una tecnicatura en farmacia hospitalaria, nos vamos a centrar sobre ese aspecto y no sobre los otros, que también son importantes. Y que por ahí, algo del material que les di, ustedes a lo mejor, si lo miraron, tiene esos otros aspectos en algunos lugares. Bueno, habíamos visto el tema de la diabetes 1, que en síntesis, acuérdense que eran los insulino dependientes, o sea, eran los que no sintetizaban insulina, era la gente que generalmente estaba clasificada de una diabetes que aparecía en forma de lo que se llama infanto-juvenil, desde 1 año hasta los 30 años, de acuerdo a la OMS, y bueno, y eran generalmente aquel grupo de diabéticos en donde la ausencia de esta hormona les impedía regular la glucemia, y eso provocaba lo que habíamos visto la semana pasada en cuanto a lo que son los signos y síntomas, poliuria, polidipsia, todo eso. Y por lo general, este tipo de diabetes, dentro del contexto de esta enfermedad, no suele ser el más frecuente actualmente. No quiere decir que uno no las encuentre, pero no suele ser una de las formas más frecuentes. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos ha adquirido una gran importancia, tanto, ahora van a ver, en adultos como aún en niños y jóvenes, la diabetes tipo 2. Tipo 2. O sea, voy a primero a decirles lo que clásicamente se consideraba esta diabetes, pero después les voy a comentar cómo, con los años y el tiempo, algunas de las cosas que les digo cambiaron. ¿Está? Pero primero vamos a lo clásico. ¿Qué era lo clásico, la diabetes tipo 2? Decir que era la diabetes del adulto. Segundo, ¿qué otra cosa se decía de la diabetes tipo 2? Aparte de ser la del adulto, se decía que era una diabetes que estaba habitualmente asociada a factores de riesgo que pueden producir enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron esas enfermedades como
el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrales, vasculares, etc. Todo lo que tiene que ver con cardiopatía isquémica, la diabetes era uno de los factores de riesgo para poder tener. Por ejemplo, para entender, si vos tenías una diabetes tipo 2, tenías más posibilidades. Hago un poquitito para que circule un poquito el aire. Nada más, un poquito. Sé que hace frío. Bueno, la diabetes, cuando uno hablaba de la diabetes, por ejemplo, tipo 2, o vos eras diabético tipo 2, tenías más posibilidades de asociarte con poder tener un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Que si no lo tenías, a lo mejor tenías menos probabilidades. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como, espera, si hay algo que yo estoy diciendo y no me explico bien o no se entiende bien, no tengan problema de volver a preguntarme, por favor. No, en absoluto, yo estoy para eso. Entonces, esto era tomado, vamos a poner acá, como un factor de riesgo. Es importante que el técnico en farmacia hospitalaria esté atento. Un riesgo quiere decir en epidemiología posibilidad de tener un peligro, en este caso una enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, con diabetes yo aumento los factores de riesgo. Y por lo general, esto, aparte de diabetes, estaba asociado en estos diabéticos tipo 2 a otros factores como la hipertensión arterial, como el sobrepeso o la obesidad. Con factores como, por ejemplo, los voy a anotar acá, el aumento del colesterol. Eso se llama hipercolesterolemia. Aumento del colesterol, sobrepeso. ¿Cómo es, profe? ¿Hiper? Así, mirá. Lo escribo, mirá, lo escribo así lo entienden mejor. Hipercolesterolemia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Hiper quiere decir mucho, para arriba. ¿Vieron? Hiper para arriba, hipo para abajo. Es del griego esto. Colesterolemia, ¿te acordás? Cada vez que ustedes ven en un análisis o algo la palabra emia, quiere decir concentración, que saben ustedes bien, como futuros técnicos en farmacia, decir concentración no es lo mismo que decir cantidad, porque tenés que hablar de algo que está mezclado o en un medio con otra cosa, y en este caso sería la concentración del colesterol en la sangre. Eso es hipercolesterolemia. Que son valores que ahora han variado, yo se los comenté en otras oportunidades. Hoy en día los niveles de colesterol superiores a 220 miligramos por ciento se los considera elevados. Antes no, antes era más bajo. En realidad lo deseable es tener de 200 para abajo. Eso es lo deseable. Y se mide en miligramos por ciento. Miligramos por ciento. Bueno, esto está con el aumento del colesterol, con el aumento de los triglicéridos. ¿Te acordás que nosotros en biología hablamos de lo que eran los triglicéridos? Las grasas en sangre, los lípidos, como también decimos, triglicéridos. Triglicéridos es un determinado tipo de lípidos, triglicéridos, que muchas veces esto está asociado con esto, porque ¿dónde se acumulan los triglicéridos? En el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, todo esto, muchas veces también tenemos obviamente como factor de riesgo el estrés. Muchas veces tenemos como factor de riesgo el aumento del ácido úrico. Bueno,
todo esto, no digo que todo exactamente, pero todo esto te lo podés encontrar en un diabético tipo 2. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que en el diabético tipo 2, aparte del problema de la glucemia, si uno lo quiere tratar, tiene que tratar de ver estos factores también. Y si uno se pone a razonarlo desde el punto de vista de la especialidad de ustedes, existen medicamentos para estas cosas también. Esto también va con conocimiento del medicamento, que yo, bueno, espero que después del diabetes pueda darles algo de los medicamentos de los triglicéridos, de obesidad, porque es un tema que viene muy enganchado con esto. Insisto, también no es solamente medicamentoso, hay otras formas también de hacer tratamiento de estas cosas. Bueno, seguimos. En medicina, cuando se habla de estos factores de riesgo asociados a la diabetes, lo llaman en conjunto así, síndrome metabólico. O también X se lo llama. Entonces vos cuando juntás X, sí, o síndrome metabólico. ¿Profe sería síndrome X, no? No, se puede, o síndrome metabólico o X, lo pueden leer en algunos textos o publicaciones, pero quizás el más conocido que lo pueden ver no es tanto la X, sino directamente síndrome metabólico. Porque diabetes, entonces, si uno quisiera hacer un resumen de todo esto que dije, esta diabetes tipo 2 viene en muchísimas ocasiones, nunca uno puede decir que en biología siempre, eso no sirve, pero en muchísimas ocasiones acompañando parte de un síndrome metabólico, que no lo vemos tanto en la diabetes 1. No quiere decir que no pueda haber alguno, pero no vemos esto. Realmente el diabético tipo 1 es una persona delgada, joven, todo eso. Factor, entonces esto. Y esta es una de las diabetes que más predomina, por eso yo estoy haciendo mucho hincapié. Que vos en el mostrador de la farmacia, cuando hablábamos de ese 7%, 10%, es muy probable que te encuentres con esto. Es mucho más probable que ustedes se encuentren con esto. Así que todo esto en conjunto, ¿se entiende? Vamos a hacerlo, así se puede entender mejor mis palabras. Todo esto, entonces, es lo que se llama el síndrome metabólico. Quiere decir que aparte de la glucemia, acá hay más cosas para arreglar. Eso es lo que quiero decir. ¿Se entiende? Bueno, yo hace algunos años tenía un jefe de cátedra, pobre, bueno, falleció hace algunos años, que cuando hablábamos de estos temas, entonces él terminó diciendo, no nos vamos a llamar más síndrome metabólico, sino síndrome matabólico. Bueno, y bueno, esto, antes de borrarlo, quiero decirles algo más que tiene que ver con la diabetes tipo 2. ¿Vieron que acá decimos que no hay insulina? Ese sería el concepto grande. No tiene insulina, no puede regular. Acá, en la de tipo 2, hay insulina que se produce. Mirá vos cómo es el asunto. Hay insulina e inclusive no les quiero escribir toda la palabra, pero sería hiperinsulinemia. No solamente que la encontrás con valores normales, sino que la encontrás con valores elevados. Bueno, no vamos en este momento a entrar mucho en el tema, pero la pregunta o la duda que uno entonces se haría sería la siguiente. La hiperinsulinemia, lo que
¿Por qué hay insulina normal o está la insulina elevada? Muy sencillo, se lo comento. Porque como generalmente estos pacientes vienen acompañados de estos problemas, la insulina que está presente no alcanza a poder cubrir correctamente las necesidades para ser aprovechada. Para hacerlo más sencillo, tengo mucha insulina, pero hay un problema metabólico que no me permite usarla. ¿Sí? Acumulé un montón de plata, no le di a nadie nada, lo dejé, qué sé yo, en un rincón de mi casa, el tipo se murió, la mujer quedó viuda, se puede hacer al revés también, ¿eh? La mujer se muere, o se puede hacer de un género intermedio, lo que quiera, hágalo como quiera. Entonces se pone a buscar y tiene un montón de plata escondida y no encuentra nada. Bueno, esto es un poco lo que pasa acá. Había de un autor salteño un cuentito que Dávalos se llamaba, que justamente hablaba de alguien que había tacañado toda la vida y bueno, después de su muerte, bueno, empezaron a sacarle monedas de oro, qué sé yo, todo eso. Bueno, entonces, insulina hiper. Esto es interesante porque este tipo de cosas, y lo que voy a contar ahora es para ver, yo les había dicho al principio, que la cosa esta de 1 o 2 cambió ahora. Esto es lo clásico. Ahora, en el año 1994, quiere decir que estamos hablando 30 años atrás, algunos médicos de Casa Cuna de la ciudad de Buenos Aires, del Hospital Pedro Elizalde, uno de los mejores hospitales pediátricos, inclusive anterior al Garrahan, Pedro Elizalde, otro día les voy a contar la historia de ese hospital. Justamente atendiendo chicos pediátricos con problemas ya de sobrepeso y obesidad, se encontraron que al hacer algún análisis de sangre, se encontraban la diabetes y la insulina alta. ¿Qué pasó ahí? Porque lo que uno no quería encontrar. Bueno, y a partir de ahí empezaron a haber estudios acá, estudios en otras partes del mundo, y justamente lo que se habló de una palabra que es clave, que en este tipo de pacientes hay lo que se llama una resistencia a la acción de la insulina. ¿Y por qué es clave? Porque después, piolamente, la industria farmacéutica dijo, bueno, acá está el negocio, vamos a buscar medicamentos, resistencia a la insulina, que puedan ser resistentes y cambiar esa resistencia. Porque si vos usas insulina y es resistente a insulina y usas la insulina de la farmacia, es moco de pavo, no vas a resolver nada. Entonces ahí empezaron a buscar y ahí es cuando aparecieron las fenforminas, biguanidas, otros hipoglucemiantes, algunos de primera generación, otros de segunda. Justamente por el tema de que producen insulina y la resistencia. Y después empezó a estudiar el porqué. Por eso estoy contando la parte final. Pero esto es lo que existe y que los identifica respecto a estos. Estos no suelen tener resistencia a la insulina. Yo tendría que decirle, no tienen. Quiero ser más cauto. No suelen tenerla. Por ahí encuentran a una. ¿Qué me dijo Lina? Bueno, tipo 1 no suelen. Estos sí. Estos suelen tener esa resistencia a la insulina. Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante para la tecnicatura de farmacia? Para entender por qué en el stock o en el estante de una farmacia vas a encontrar medicamentos diferentes a lo mejor a la ampollita de insulina, pero que te pueden ayudar para resolver este problema. La resistencia a la insulina. Y a partir de ese año, 1994, empiezan a cambiar las cosas. ¿Qué empieza a cambiar? Sí, esto lo ves en gente grande, mayor de 30.
pero también se empezó a ver en niños, en edades pediátricas. Yo doy fe que mis últimas actuaciones en salud escolar lo pude observar con mis propios ojos. ¿Qué quiere decir esto? Niños, yo les estoy hablando de niños en edad de escolaridad primaria, pero adolescentes también, entre 6 y 10 años, ¿con qué problemas? Sobrepeso, obesidad y registros de tensión arterial altos. Estoy hablando de pediatría, no estoy hablando del adulto. Registros de tensión arterial altos, obesidad, sobrepeso, obviamente sedentarismo por muchas causas. ¿Y qué más? Cuando uno les hacía algún estudio, niveles altos de insulina. A veces acompañado por niveles altos de glucosa o no. Pero ¿qué pasa? Por ahí todavía no le dio tiempo para desarrollar totalmente la diabetes. Pero, en síntesis, ¿qué les quiero decir? Esto que yo les dije, que habitualmente se describía de 30 para arriba, se empezó a ver de 30 para abajo. Pero no tipo 1, tipo 2. Inclusive sé de colegas que a mí me reportaron de haber visto infartos agudos del miocardio en adolescentes, 13, 14 años. Pero por estos factores, puede ser por otros, no vamos al caso. Entonces, síntesis de esto, ¿qué quiere decir? Que hoy en día, cuando hablamos de diabetes tipo 2, es un patrón que también se puede ver en edades pediátricas. Y no es la insulino dependiente. ¿Se entiende? Por eso también se los quería comentar. Y si ustedes ven una hipoglucemia oral, van a empezar a ver, por ejemplo, son remedios para bajar la glucemia, van a ver, bueno, esta es la dosis para adultos, esta es la dosis para pediatría. Impensable hace 20, 30 años atrás. Impensable. Así que bueno, esto un poco les quería comentar cómo cambió el panorama. Seguimos. ¿Hasta acá alguna preguntita que me quieran hacer? ¿No? ¿Seguro? ¿Vos entendiste bien el concepto? Bueno. Bárbaro. Entonces, diabetes tipo 2. Entonces, si pudieran esto anotarlo, no sé, ¿sí? Sí. ¿Borrarlo, sacarlo? Sí. Muy bien, sacamos. Falta una todavía, un tipo de diabetes. Más, todavía uno más. Uno más que es la de tipo 3. Tipo 3. Vamos a dejarlo acá. Diabetes tipo 3. Diabetes tipo 3. Bueno, esta tradicionalmente es la diabetes que se diagnosticaba durante el proceso del embarazo. Entonces, cuando uno estudia en medicina o en la carrera de obstetricia este tipo de enfermedades, embarazo con alguna patología, se lo llama con este nombre a las enfermedades, gestosis primero, gestosis. Por ejemplo, este era un tipo de gestosis, ¿se entiende? Esto es el género. Especie sería diabético. Gestosis por diabetes. ¿Por qué? Porque hay una gestosis también por hipertensión arterial. Y a veces... ¿Especie, diabetes? Claro, no, vamos de vuelta. Esto se llama gestosis diabética. Ahora, si uno quiere ir a una clasificación que se hace en filosofía, la lógica, esto es género y esto es especie. El de la virtud del punto medio fue el que hizo eso. Entonces, gestosis diabética. Pero decir gestosis puede implicar diabético, puede implicar también tener hipertensión arterial, puede implicar también tener un cuadro de vómitos pero incoercibles. ¿Qué quiere decir? Puede a veces haber, dentro de un desarrollo normal de embarazo, cuadros de náuseas y vómitos, pero estos no, son vómitos que no ceden tan fácilmente. Si quieren les digo el nombre, es así, emesis.
se llama en ese caso, emesis gravídica. Pero por decir esto no tiene que ver, emesis gravídica. Entonces, estas eran las gestosis. Pero, ¿qué es lo que te definía? ¿Por qué decir gestosis? Porque la definición clásica era la siguiente. Era un problema que afectaba durante los meses del embarazo, pero producido el parto, se terminaba el problema. Chao, no lo tenés más. ¿Qué pasó con el tiempo? Se vio que no era tan así, que no es tan así. ¿Qué quiere decir? Voy a borrar estas porque no son tema de esta clase. Cuando yo tengo una gestosis diabética, es probable que aunque termine el embarazo, se pueda transformar en una diabetes tipo 2. ¿Se entiende? No es que termina, no se vio que es tan así, tan taxativa que termina con el parto. Bueno, estas gestosis también son un problema importante porque aparte de producir hiperglucemia, por lo general durante la gestación son embriones y después fetos, de acuerdo a la semana de gestación, que suelen recibir muchas veces un aporte de glucosa inadecuada o que no la pueden correctamente aprovechar, y eso puede llegar a producir alteraciones dentro de lo que es el embarazo y el parto, pero si es controlado, evidentemente esto no tendría que haber problemas. Lo que pasa es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud marca 3 controles. ¿Puedes repetir, según la semana de gestación, qué es lo que dijo? Claro, según la semana de gestación, uno dentro del desarrollo puede hablar de embrión o puede hablar de feto. Sí. Después del primero o segundo mes, de acuerdo a alguna bibliografía, se empieza a hablar de no tanto de embrión, sino de feto. No, pero respecto a la diabetes, ¿qué dijo? De acuerdo a la diabetes es lo siguiente, que el tener aumentada la glucosa durante los meses de gestación y no controlarlo, ¿no? Porque si no lo controla, evidentemente no tendría por qué suceder esto que les voy a decir, trae alteraciones no solamente en la mujer, sino también en el gestante. ¿Qué alteraciones? Bueno, muchas veces, digamos, fetos al nacimiento que son de mayor peso y tamaño, alguna malformación congénita, o sea, una serie de patologías que se pueden hoy en día, por supuesto, uno no puede tampoco decir siempre todo va a salir bárbaro, pero puede tener control. Pero el problema es, por lo menos lo que a mí me tocó ver en mi experiencia en salud, es que generalmente los 3 controles mínimos que pide la Organización Mundial de la Salud no se suelen hacer. Entonces, después vienen un montón de problemas. Hay algunos que me preguntan si el niño, o sea, de una madre con problemas de diabetes, si el niño puede también tener la diabetes. Bueno, el tema es el siguiente. Todo eso va a depender si es una diabetes típica de tipo 1. Estas pueden tener también las embarazadas, obviamente, diabetes tipo 1. La 2, por supuesto, no se transmite, no tiene una transmisión genética. Pero la podés con el ambiente adquirir. Por ejemplo, si un feto nace con un mayor peso del que tiene que tener habitualmente, entonces ese ya es un factor de riesgo para que ese chiquito, bueno, desarrolle una diabetes tipo 2 porque va a necesitar más insulina, no la va a consumir bien. Ese es el tema. Una cosa es transmisión genética y otra cosa es tener la enfermedad en forma congénita. Congénita es lo último que les dije. Genética es lo que vos transmitís a ¿Pero través sería la de la diabetes herencia. tipo 1?
En la 1, no, en la 1 es genética la transmisión. Y en esta es más congénita. Pero ojo, en la 1 también siempre hay mucho más chances si ambos progenitores tienen una diabetes tipo 1. También ahí juega un papel importante. Igualmente, si a ustedes en algún momento les interesan estos temas, tienen tiempo, tienen ganas de verlos, hay una especialidad que se llama epigenética. Esto es muy nuevo, que bueno, hace la interacción entre las necesidades de digamos, lo que es lo fenotipo y lo genotípico. ¿Tienen bien claro lo que es genotipo y fenotipo? Vale. Bueno, los que no tengan por las dudas se los digo. Genotipo quiere decir lo que vos vas a heredar a través de la transmisión de tus genes, del ADN. Bueno, en cambio, un fenotipo es las características que uno puede incorporar a partir del medio ambiente, estilos de vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno puede decir, este es el color de ojos, porque mamá, papá tienen color celeste de ojos, bueno, y nació el hijo con color celeste. Si nació con color oscuro, Mendel les va a dar la explicación. No maten a nadie. No maten a nadie porque hay caracteres que son también homocigotas. Sí. Antes de matar, lean un poco a Mendel. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto es así. Eso es genético. Genético. Ahora, fenotípico es lo que uno, por ejemplo, adquiere. A lo mejor uno genotípicamente no tenía un buen desarrollo de masa muscular, se metió, no sé, en un gimnasio, empezó a hacer, no sé, qué cosas y logró una hipertrofia muscular muy importante. Ahora, antiguamente fenotipo y genotipo eran como yo acá y vos ahí. No es tan así. Hoy en día los fenotípicos y los genotípicos se unen con esta nueva ciencia que es la epigenética. ¿Qué quiere decir sobre eso? Bueno, síntesis. 3 tipos entonces de diabetes: diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para un poco cerrar, estamos ya en horario, los conocimientos de hoy. Bueno, después tendremos que empezar un poquito con metabolismo. Muy bien. Perfecto.